Héctor Barota y con Carlos Rocha analizamos la actualidad, lo dicho en Tiempo de Tertulia, pero vamos a acompañar en la entrevista con nuestro invitado de esta noche. Lo decíamos en el arranque de Acento Andaluz, que recordemos se ve a través de las 36 televisiones que tiene STTV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Permítame preguntarle antes de entrar en faena, ¿qué tal el verano? ¿Ha podido descansar o no le han dado lugar las obligaciones que tiene usted? Pues he podido descansar poco, porque he descansado solamente 10 días, pero han sido de tal intensidad y tan buena calidad que me lo he dado por bien cumplido, porque me he venido despejado y limpio de mente. Debe ser de los únicos españoles que se acuerdan de sus vacaciones ya, vamos. Yo casi que porque no las he tenido. Yo me acuerdo de las vacaciones que tenía de docente y ahora pues las he perdido. Eso es distinto, ¿eh? Y además menos estrés, ¿no? O no, también. Bueno, diferente. Ayer que empezaron las clases me sentí raro. Fue la primera vez que empezaba el ciclo escolar y ese pellizco que se tiene al principio del curso de saber los alumnos que te tocan, los grupos, etcétera, y no lo he tenido y me sentí raro. Y estuve hablando con mi alumno del año pasado y nada, pues al menos tuve un poco de contacto, pero ahora estamos en otra etapa y la vivo con intensidad, como siempre. Déjeme empezar la entrevista por lo más inmediato con la medida de regeneración, del plan de regeneración democrática que han presentado tras el Consejo de Ministros. ¿Entiende usted primero le pido una valoración sobre esta medida y luego si entiende la virulencia con la que a bote pronto ha reaccionado la Junta de Andalucía diciendo que son más propias del franquismo? Entiendo las dos cosas. La primera, que el Gobierno haya tomado ya por fin una adaptación de la directiva europea sobre regeneración democrática, que es de lo que se ha aplicado. A nosotros nos hubiera gustado, desde luego, de Izquierda Unida, que fueran más audaces en algunas propuestas más claras, pero se trata de hacer una transposición de la directiva y del plan de acción democrática de la Unión Europea, que no se había hecho, que en España no se había hecho, y hay sentencias ya de obligado cumplimiento que no se hacían, sobre todo la referenciada a la alta magistratura del Estado. Y en segundo lugar, en esa transposición, medidas de modificación del Código Penal y de defensa de la libertad de expresión, que es fundamental en nuestro marco democrático. Y digo esto porque de alguna forma de lo que se trata es de que nuestro país se normalice con el resto de países en garantizar la libertad de expresión y de creación artística, en evitar determinados delitos por lo penal, que mucha gente cuando se refieren a asuntos como los sentimientos religiosos o insultos a la alta magistratura del Estado, no estamos hablando de que no haya una sanción para alguien, sino que estamos hablando de que no vaya por la vía penal. Hay sanciones de carácter administrativo, pero no puede ser un delito que te lleve a la cárcel determinados elementos que forman parte de la libertad de expresión. Y por último, en esa medida de regeneración democrática acaba de empezar el camino, y para mí es muy importante, y para Izquierda Unida, el desarrollo que se va a hacer en el pacto con el resto de fuerzas del acuerdo de investidura, porque habrá que ponerle letra, número y articulado a la ley para que no haya, digamos, modificaciones y se frustren expectativas. El ministro de Presidencia, Bolaños, se caracteriza por hacer expresiones de voluntad política que después, cuando llegan a la negociación de la ley, se quedan en agua de borraja, y nosotros vamos a estar muy vigilantes a las iniciativas que se plantean. Por tanto, garantías desde Izquierda Unida, que está dentro del grupo parlamentario Sumar, de desarrollar al máximo la propuesta de regeneración democrática, y yo estoy convencido que desde las fuerzas del pacto de investidura va a haber una línea de consolidación y de mayor audacia incluso de la que se ha planteado. Y después tampoco me extraña la reacción virulenta del Partido Popular y Vox, porque de alguna forma esta norma lo desnudan. Ellos no han tenido ninguna prisa en que la disposición europea se transpusiera en forma de ley en España. No han tenido ninguna prisa, entre otras cosas porque son parte interesada, y me explico. El Partido Popular y Vox están viviendo de toda una aparición de falsos medios de comunicación cuya única financiación la tienen las instituciones gobernadas por el Partido Popular y antes por el Partido Popular y Vox, que no tienen ningún tipo de criterios deontológicos profesionales, cuestionados por el resto de medios, y que evidentemente tienen un interés en enfangar el debate político, intoxicar el debate político que tantas veces hemos denunciado. Son parte interesada y parte perjudicada en esa medida de regeneración democrática. Por eso digo que no me extraña, porque ahora se va a descubrir las vergüenzas de entidades como el Ayuntamiento de Sevilla
o la Comunidad de Madrid, que financian prácticamente la vida de medios de comunicación que adolecen de cualquier criterio deontológico mínimamente profesional. Y yo creo que la transparencia sobre los medios de comunicación son necesarios, no es como un derecho, es que es una obligación que debe tener la ciudadanía para saber en qué marco se desarrollan los medios de comunicación. Y yo creo que el PP y Vox saltan a la yugular de estas medidas porque se sienten amenazados, obviamente, en la medida en que ellos mismos son productos, sobre todo Vox, de esta falta de regulación y de la aparición de medios que solamente tienen financiación en instituciones y que alimentan de bulos y de noticias que desentonan, intoxican y envenenan el debate político nacional. Ha arrancado el nuevo curso político, señor Maillo, y tenemos una cita importante ya este viernes, reunión en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta. ¿Qué espera usted de este encuentro, sobre todo después de que el presidente Moreno haya anunciado que va a rechazar negociar bilateralmente la financiación con Pedro Sánchez? Bueno, hay varias cosas. A mí me hace gracia que diga lo que ha dicho Juanma Moreno o Bonilla, porque en el propio Estatuto de Autonomía se vincula y se legitima la negociación bilateral. Es decir, que Moreno Bonilla lo que está diciendo es que no quiere cumplir estatutariamente sus obligaciones de presidente de gobierno. Bien, primera reflexión sobre, no sé si el desconocimiento de Moreno Bonilla del propio estatuto o que su alineamiento con la estrategia del Partido Popular de Madrid le hace desnaturalizar la propia naturaleza como presidente de la Junta. En segundo lugar, la negociación bilateral no es incompatible con lo que afecta a todas las comunidades, por tanto deberá hacerse de una forma integral, como defendemos desde Izquierda Unida. Y tercero, bueno, se ve solamente no solo con el presidente de la Junta, sino con otras comunidades, y a mí me parece que es bueno todo lo que sean encuentros, incluso para mostrar discrepancias. Pero es bueno porque estamos en un momento en la situación política española donde parece que incluso el marco de diálogo, de normalización de encuentros entre instituciones, que al fin y al cabo son, tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno, son esclavos de lo que representan, sea una noticia. Y a mí me parece que debe ser precisamente la vuelta a esa normalidad lo que tiene que prevalecer. Y en cualquier caso, las posturas iniciales, sobre todo sobre el sistema de financiación, lo que debe abrir es un debate que no se acomete, que yo creo que el acuerdo PSC-RC tampoco ayudó mucho porque no lo vinculaba, que es a la reforma fiscal y a la condicionalidad de la financiación y de la quita de deuda. Cuando hablamos de la condicionalidad desde Izquierda Unida, hablamos de que efectivamente la quita de deuda y la reducción de deuda de las comunidades se hará condicionado a que no se aumenten los agujeros fiscales como los que están haciendo Moreno Bonilla o Ayuso en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, en la que el aumento de transferencias de recursos o de la liquidez que puede suponer tener una quita de deuda lo compense y lo haga con medidas de reducción y eliminación de impuestos a los ricos, que es lo que estaba haciendo. Izquierda Unida tiene una propuesta muy clara con el sistema de financiación. Nosotros, además, que somos un proyecto federal, celebramos que de pronto hayan salido en España muchos federalistas y desde esa posición hacia el pacto, 4 elementos fundamentales. El primero es que debe haber un concepto de condicionalidad en la deuda. El segundo es que se financian servicios y no territorios. Por tanto, el tercer punto, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no pueden recibir diferentes prestaciones en los servicios públicos según donde vivan, o lo que es lo mismo, vivan donde vivan, deben tener derecho a la misma atención en sanidad, educación y servicios públicos. Y el cuarto punto es que si hablamos de pacto federal, hablamos de un principio de acuerdo desde la equidad, que significa adecuar algo que nunca se ha hecho en ningún sistema de financiación, que es poner precio al coste de los servicios mínimos en los servicios públicos fundamentales, para que sobre ese coste pues hagamos una reforma fiscal que permita obtener los ingresos suficientes para financiar el sistema. Y digo esto porque todo el mundo habla que si bilateralidad, multilateralidad, federalismo, confederalismo, Cataluña contra todo, atizar los territorios, que es el debate de la derecha. Y yo creo que lo que hay que, aparte de que eso es lo más antipatriótico, por utilizar su vocabulario que hay, enfrentar territorios con otros, desvirtúan sobre el foco real, que es quién paga
y los ricos de este país, en España, es que no pagan impuestos en comparación con los ¿no trabajadores? le inquieta lo más mínimo la financiación singular de Cataluña? ¿No corremos el riesgo de ir a una España confederal de comunidades del norte y regiones del sur? Claro, esa es la tentación, que además usted sabe que nosotros desde Izquierda Unida siempre hemos estado en desacuerdo. Claro que no estamos de acuerdo con la singularidad de financiación y por tanto por eso planteamos un acuerdo federal. Es una posición del PSC-RC. Ahora esa posición tendrá que abrirse a otras organizaciones. Nosotros lo tenemos claro, que queremos una financiación transparente, una financiación justa y una financiación no discriminatoria. Y sobre esos términos, pues estoy convencido de que en el Congreso de los Diputados no va a salir nada que pueda ser una salida confederal o singular de un territorio sobre otros, pero siempre hacerlo desde la fraternidad y desde el reconocimiento, que también es justo, desde el reconocimiento de que hay comunidades infrafinanciadas, todo el Levante, es decir, lo que es Cataluña, Comunidad de Valencia, Murcia y Andalucía, han estado infrafinanciadas, pero eso lo que tiene que hacer es precisamente acelerar un nuevo acuerdo. Cuando habla usted de quimera cuando habla usted de fraternidad nos lleva usted a un terreno de quimera impensable en ese momento, ¿no? Hablo de fraternidad en el sentido de que vamos a hablar de las matemáticas y del dinero, y le voy a explicar por qué. Nos ponemos de acuerdo en saber cuánto es el coste de un servicio público medio, cuánto cuesta una plaza escolar, cuánto cuesta un tratamiento de una enfermedad. A usted no le puede decir a un señor extremeño que porque no sé qué del sistema de financiación tenga menos recursos para atenderle en su necesidad, ¿no? Y cuando hablo de fraternidad hablo de evitar en este debate el enfrentamiento entre territorios, porque eso desvirtúa lo que quieren las derechas en nuestro país. Las derechas en nuestro país quieren exacerbar un discurso anticatalán. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta que viene de Cataluña, pero eso no significa que me vaya a poner en enfrentamiento con Cataluña y menos con los trabajadores de Cataluña. Y quieren desvirtuar porque de lo que no quieren hablar es de la reforma fiscal. Mire usted, el señor Moreno Bonilla ha dejado de ingresar 1.400 millones de euros mientras ve cómo se desmantela la sanidad pública y la educación pública, que se le abren descosidos por todos lados. Yo creo que además está planificado, es decir, hay un corrimiento de la familia andaluza que dice Moreno Bonilla que se ahorra los impuestos, pero lo están pagando en aumento del servicio del comedor escolar, ahora que han empezado el curso, en pago de seguro privado ante la ineficiencia del seguro público, es decir, la gente está pagando más, pero pagando los que menos deben. Y mientras tanto está habiendo un agujero fiscal, sobre todo en impuestos vinculados al patrimonio, de lo que no se habla. Yo quiero hablar de reforma fiscal y quiero hablar de que no puede ser que Ayuso haga, y Moreno Bonilla, dumping fiscal o haga competencia desleal y que supone una merma en los ingresos para satisfacer esos servicios públicos. Por tanto, el foco hay que ponerlo en muchos sitios. Desde mi punto de vista, y una vez muerto el proceso, porque le guste o no a la independentista catalana, el proceso ha muerto, estamos en una etapa post-proceso clarísimamente, el gran agujero antipatriótico que tenemos en España se llama la Comunidad de Madrid, con una de competencia desleal en domiciliación de las grandes empresas, que le supone un plus de beneficio por la ubicación de las mismas desde el punto de vista fiscal, una falta de solidaridad que lo hace con el gran agujero fiscal que hace atraer a los grandes patrimonios de otras comunidades para irse a la fiscalidad cero de la Comunidad de Madrid, por tanto descapitalizan otros territorios, y sobre ese pivote antipatriótico me gustaría poner el foco, porque no todo es lo que venga de lo bilateral de Cataluña, que no va a salir, además, no va a salir porque no vamos a estar gente de acuerdo en que eso se afronte, pero vamos a descarnar las vergüenzas de quienes aprovechan este debate para no hablar de las suyas. Y a mí me parece que en nuestro país hay un gran problema, que es ese agujero negro en fiscalidad que se llama Comunidad de Madrid, una gran competencia desleal de los gobiernos del Partido Popular, entre ellos en Andalucía, con el agravante en Andalucía de un desmantelamiento de los servicios públicos como nunca antes y que está generando un gran malestar en la población. Señor Maillo, se incorpora a la entrevista a Carlos Rocha y Héctor Barbota. ¿Qué tal, señor Maillo? Respecto a lo que acaba de decir, primero me ha respondido una pregunta antes de hacérsela, que es que usted está muy tranquilo, entiendo, con el asunto del concierto catalán o posible concierto catalán, porque está convencido de que no va a salir.
Sí, no va a salir. Entre otras cosas, Izquierda Unida no está de acuerdo. Eso ha engañado. O sea, Es que republicano. No lo sé si se ha engañado. No, porque vamos a ver, ellos han hecho un acuerdo y el acuerdo compete y obliga a los que los firman. Pues allá ellos. A partir de ese acuerdo, en esta política de muñecas rusas, tú tienes que pactar con el resto de tu formación de otros territorios, dentro de la articulación aritmética del bloque de investidura, y que nadie se te caiga. Y entonces yo creo que lo que sí podemos hacer es utilizar el debate abierto, porque un momento, hay que reconocer que gracias a ese acuerdo se habla de algo que no estaba hablándose, llevamos 10 años de retraso en la incorporación. Yo estuve en el debate en Andalucía, formé parte de la comisión de la financiación autonómica que hicimos en 2018, y después hablamos si quiere, y bueno, pues gracias a eso estamos hablando de financiación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a aprovechar para convertir lo que es un acuerdo de dos partidos de una comunidad autónoma en girar ese gran debate hacia un gran proyecto de país. El problema es que el Partido Popular no tiene proyecto de país, y de hecho lo demuestra que la comisión de financiación que hicimos en Andalucía, donde estaba María Jesús Montero como consejera de Hacienda y ahora ministra de Hacienda y competente en el sistema, Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces líder de la oposición y ahora presidente de la comunidad más poblada de España, y estábamos Podemos e Izquierda Unida, que también llegamos a un acuerdo de un documento de consenso. Quedó excluido Ciudadanos y ya ha visto usted dónde está Ciudadanos. Por tanto, ¿es una buena base para el acuerdo? Sí. Establece vinculación al coste de los servicios y de población, introduce el concepto de población ajustada, que es modificar adecuar algunos precios pues, a la dispersión de población, al envejecimiento, etcétera, que creo que ajusta y por tanto hace justicia de financiación. Desdeña la ordinalidad como principio del sistema de financiación, porque eso es decir, aquí todos nos damos un poco, pero no, los ricos seremos siempre ricos y los pobres siempre pobres, y sitúa un marco de síntesis que llevo reclamando desde que surgió este debate como buen documento de base para actualizar el sistema de financiación con posibilidad de que salga adelante. Yo siempre digo que ofrezco ese documento como posición final, pero ya que no hay una posición de consenso, cada organización política tiene el suyo. Izquierda Unida planteó dentro del grupo de Sumar que hubo ahí algunos grados de discrepancia, nuestra postura federal, que no es nueva, la llevamos elaborada desde hace mucho tiempo, no nos costó sacarla. Y estamos muy contentos porque gente que en un momento dado pues aplaudió sin matices el acuerdo PSC-RC se ha dado cuenta de que las propuestas que defendemos quienes apostamos por un Estado federal creo que pueden abrirse más pasos en nuestro país. Y sobre el asunto que ha mencionado después sobre Madrid como elemento antipatriótico, por mucho que a usted le parezca así o a su partido o a su posición política, los elementos que usted considera antipatrióticos tienen un amplio respaldo en la Comunidad de Madrid, que apoyan al Partido Popular desde hace décadas y que son también los que funcionan bien en Andalucía. Esto es una pregunta recurrente a la gente de su espacio, pero claro, ¿cómo convencen ustedes a los votantes de que eso es antipatriótico y malo y que les voten a ustedes que están en lo correcto? Bueno, en Madrid hay un componente de hegemonía conservadora que tiene mucho que ver con el componente sociológico de la concentración de funcionariado, de sectores vinculados al Estado, etcétera, y al extractivismo rentista de nuestro país. O sea que hay un componente social que ayuda a que haya una mayoría conservadora en estos momentos y que es diferente al componente sociológico que hay en Andalucía desde mi punto de vista, lo digo como andaluz. ¿Cómo convencemos? Bueno, hemos estado cerca de conseguir algunas mayorías en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es verdad que dentro de esa propuesta, bueno, nosotros seguiremos trabajando para que alguna vez caerá Ayuso, créame, alguna vez caerá Ayuso y no precisamente se irá de Rosita del gobierno, créame lo que le estoy diciendo. Y se fue de Rosita la que debe ser recusada en el Parlamento, Esperanza Aguirre, por ese desprecio clasista que siempre la ha caracterizado contra los andaluces, pero Ayuso no se irá de Rositas. Tarde o temprano caerá y con ignominia, se lo aseguro. Y mientras tanto, en la izquierda, pues a ver si
nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, como está haciendo la izquierda en Andalucía, que celebro que por Andalucía está trabajando muy positivamente en configurar un proyecto de izquierda que va a tener sus frutos y sus resultados en las próximas elecciones, y que nos ilumine al resto de España con esa propuesta de discreción, de calma política y de trabajo en lo concreto, impugnando las políticas de Moreno Bonilla. Sí, señor Mello, buenas noches. Estoy tentado de hacer una pregunta acerca de la dificultad que tiene la izquierda en España para articular un proyecto que abarca a todo el mundo sin necesidad de depender de las izquierdas regionales, pero bueno, eso ahora lo hablamos. Pero quería que me aclarara en principio por qué incluye a Cataluña como una de las comunidades peor financiadas. Ha hablado de todo el arco mediterráneo. Si es peor financiada, ¿con respecto a qué? Porque si vamos con respecto a su cantidad de habitantes, está ligeramente por encima de la media, ¿no? Sí, no, cuando hablamos de es que se confunden dos, o yo he podido confundirlo, se confunden dos conceptos. Uno, el sistema de financiación, que sirve para financiar los servicios públicos, que tiene como vinculación los elementos de población y de coste de servicio, y otra cosa es la infrafinanciación en términos de inversión. En ese sentido, donde el Levante, no hablo solo de Cataluña, el País Valencià igualmente, el País Valencià se siente además doblemente discriminado en gestión de inversiones y en el propio sistema de financiación, que le perjudicó objetivamente, y sobre eso hay una literatura jurídica conclusiva y unánime, no hay ningún problema. Murcia y Andalucía, donde también se sintió, por el criterio de población ajustada, que fue en detrimento de las comunidades más pobladas. En Cataluña, según el cuadro de comparativa que haya, puedes ver que existe una infrafinanciación en torno a infraestructura, que no han sido, digamos, actualizadas, y que tiene el ejemplo mayor en rodalíes, en ferrocarriles y en transferencia financiera con respecto a competencias adquiridas por el Estatuto, en ese sentido. Y yo no tengo ningún problema en que debemos hacer con honestidad un debate sobre la necesidad de compensar y hacer transparente un sistema que desde luego tiene que hacerse de carácter integral, y siempre en los sistemas de financiación ocurre que las comunidades más beneficiadas, como por ejemplo Castilla y León, que estuve la semana pasada en varias provincias de visita, pues ¿qué es lo que ocurre? Que como están contentas con este sistema, temen que el nuevo les pueda perjudicar. ¿Cómo se resuelve eso? Como siempre se ha resuelto los sistemas de financiación, que es en momentos expansivo del ciclo económico, cuando hay más dinero y por tanto nadie va a ser perjudicado en términos netos, y por tanto se tienen que compensar las deficiencias. El sistema de financiación es algo muy complicado. Tiene muchos elementos de los fondos de compensación, las nivelaciones, los cumplimientos de los estatutos, que también establecen determinadas exigencias que, al ser aprobadas por las Cortes Generales, se tienen que cumplir. Pero detrás de esa hojarasca y maraña de complicaciones tecnológicas, a mí me gustaría transmitir a la población una cosa. Los sistemas de financiación sirven para que las familias tengan educación de calidad, una sanidad adecuada a las necesidades de la gente, que es lo más cercano al principio del socialismo ideal, y garantía de servicios sociales. ¿Por qué no se pone un coste de servicio para todos que garantice una nivelación mínima? Si se afronta un coste de servicio, y sobre ese coste de servicio se diga cuánto dinero hace falta para el sistema de financiación. ¿Por dónde obtener los ingresos? Lo tenemos muy fácil. Los tres grandes impuestos de España cargan sobre el IRPF, trabajadores, sobre el IVA, consumidores, y sobre el impuesto de sociedades, empresarios. Pues mientras los dos primeros han subido 20 puntos, del 37 al 57%, la recaudación, el impuesto de sociedades ha bajado 20 puntos, cuando los beneficios empresariales son 400.000 millones de euros. Si los empresarios ganan más que nunca, por mucho que se quejen, y resulta que pagan menos que nunca. Bueno, pues ahí hay un colchón para afrontar el aumento de financiación de estos servicios fundamentales. Y después, las políticas de compensación en servicios infrafinanciados, pues evidentemente tienen que ser desde la evidencia. ¿La evidencia cuál es? Pues el déficit de infraestructuras que hay, ¿no? Y junto a eso, pues evidentemente yo creo que junto con los sistemas de financiación y la condicionalidad, debemos introducir las políticas que se han hecho en presupuestos, donde la vivienda es una prioridad para nosotros, y apostamos por 400.000 viviendas
la construcción de 400.000 viviendas aplica el 1% del PIB y para unos alquileres sociales de entre 400 y 600 euros en las zonas más tensionadas. Esto, si se aprueba el presupuesto, pues se podrá conseguir. Si no se aprueba, pues también Moreno Bonilla, por ejemplo, este viernes tendrá que asumir la responsabilidad de su grupo de que haya menos financiación para Andalucía y por tanto tendrá que explicar cómo mantiene los servicios públicos boicoteando un presupuesto expansivo que da mayor financiación a la infraestructura y servicios públicos de la tierra. A mí me parece que la derecha en Andalucía ha puesto la proa en el desmantelamiento de servicios públicos, en una transferencia de recursos públicos a privados. Se ve perfectamente en la FP, ahora que hablamos de cómo familias trabajadoras que no han conseguido plaza en FP pública tienen que pagar en la privada, y yo creo que la subida de comedores escolares y de servicios que tenían que ser gratuitos, y yo creo que al poner esa proa se está gestionando en Andalucía un giro en el deterioro de servicios públicos que debe ser el gran debate para las próximas elecciones y para impedir que el Partido Popular siga desmantelando la articulación que puede compensar socialmente un territorio tan desigual como el nuestro. Sí, si me permite, es que, sí. Quería incidir un poco en la pregunta que a veces resulta un poco difícil plantearla, pero uno a veces tiene la sensación, cuando se habla de este tipo de temas donde entran en juego las tensiones regionales, que el desapego que el electorado de izquierda tiene por algunos símbolos, por los símbolos nacionales, por motivos históricos o culturales que sería muy largo analizar, pero que ese desapego evidentemente existe, a veces lleva a que en las comunidades, en las regiones donde hay cierta fuerza de las izquierdas regionales, sea muy difícil que haya una izquierda, por decirlo de alguna forma, nacional que pueda plantarse. Yo no sé si usted ve esa dificultad para Izquierda Unida y cómo se hace para superar eso en un debate como este, en el que inevitablemente las tensiones regionales afloran, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo que la izquierda no se sienta identificada con su símbolo de territorio. No lo veo. A lo mejor el problema es que no lo estamos identificados con el símbolo de todo el país. No estoy con el símbolo de todo el país. Ah, vale, sí, indudablemente. Me refiero a eso, pero, con la bandera, con el himno. Sí, no, pero hay una razón histórica, ¿no? Claro, sí. Porque han sido impuestas, no han sido producto del consenso. Sí, pero eso no quita que tengamos proyectos de país. Nosotros tenemos proyectos de país. España como país, como una república federal, con una profundización democrática que nos sitúe en una normalidad que no tenemos aún en procesos de democratización del Estado, de su estructura más profunda. Y en Izquierda Unida, si acaso hemos visto dificultad, ha sido porque creo que hay tentaciones en algunas otras formaciones de izquierda en anteponer el valor de lo nacional parcial por encima de la visión de Estado de conjunto. Precisamente ahí está el papel de responsabilidad histórica que tiene Izquierda Unida, un proyecto federal que no asume el discurso fácil según en qué región esté, sino que asume un proyecto común de país vinculándolo a la justicia social. No al eje territorial. A nosotros nos importa el eje de clase. ¿Qué significa el eje de clase? Nos importan los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y aquí no hay... Es decir, a mí me parece la mayor barbaridad establecer la capacidad fiscal de un territorio cuando... ¿Cómo puede ser eso determinante para financiar unos servicios? Permítame. Es decir, ¿cómo la capacidad que haya unos cuantos ricos en Cataluña o en Madrid, cómo va a determinar que en esos territorios haya más financiación? ¿Estamos locos? Eso no lo podemos legitimar desde la izquierda. Por eso tenemos que legitimar la equidad y la igualdad. Y sería no solo un grave error histórico, sino una gran parodia nacional que por desistimiento de la izquierda, que no lo hay, como está demostrando Izquierda Unida, la derecha, el símbolo de la mayor de la desigualdad de nuestro país, cogiera la bandera de la igualdad ficticia frente a una izquierda que pareciera que defiende la desigualdad de territorio. Eso sería una barbaridad que Izquierda Unida no está dispuesta y desde luego no va a permitir que el Partido Popular ni Moreno Bonilla con su demagogia plantee desde el enfrentamiento de territorios, intente fragmentar territorios, trabajadores, etcétera, cuando lo que tenemos que poner el foco en ellos, que están haciendo un papel histórico de desmantelamiento de la fiscalidad para que sus ricos sean cada vez más ricos y los servicios públicos que van a los trabajadores estén cada vez más deteriorados. Ahí debe estar el eje de clase y de discurso en la izquierda española, porque lo contrario sería catastrófico en términos históricos.
Señor Maillo, estamos casi fuera de tiempo, pero me gustaría plantearle una última cuestión en clave orgánica, pero evidentemente trasladándolo a lo que usted deslizaba sobre la situación de Izquierda Unida y por Andalucía en el Parlamento andaluz. Háblenos en primer lugar después de varios meses al frente de la coalición de izquierdas, cómo ha encontrado a Izquierda Unida en toda España, brevemente, y luego cómo marcha esa tarea hercúlea de recomponer la izquierda alternativa. Hemos visto en Andalucía en las últimas horas, en los últimos días, un movimiento significativo que la portavoz adjunta ya no es de Más País, sino de Podemos. No sé si debemos colegir que está habiendo un acercamiento entre IU, Podemos o por lo menos otro tipo de entendimiento. En fin, a veces nos faltan claves. Díganoslo usted. Dos claves. La primera, estoy en una dirección de carretera de Manta que estoy haciendo. Vivo en Sevilla, en mi casa, y me muevo por España, que no es solo Madrid. He visitado ya 5 comunidades y estoy un poco tomando el pulso a la propia organización. Una gente que ha hecho una lectura muy positiva de la Asamblea de Izquierda Unida, nos hemos revitalizado. Y yo estoy muy orgulloso de la gente nuestra que con todos los elementos en contra ahí resisten y hacen sus trabajos, sobre todo municipales, extraordinarios en los ayuntamientos. Así que por ahí, saludable, vamos construyendo y reconstruyendo. Y en lo que nos toca, siempre estamos donde hemos estado, en Izquierda Unida, y a veces con desgarro y coste, ¿no? en términos de organización, que es en la recomposición de la unidad. Yo lo dije en el informe mío de finales de julio, que hay que reconciliar aquello, que hay que reencontrarse con aquellos que hubo desencuentro y por qué no reconciliarse con los que hubo disputa. Y en esas claves nos vamos a mover, nos vamos a seguir moviendo, somos transparentes, queremos un solo espacio, no hay espacio para más de una organización a la izquierda de la socialdemocracia, vamos a hablarlo así, y es que nuestra gente exige ese instrumento de unidad, pero no por nada, sino porque es la única forma que tenemos de que en España, frente al avance de la ultraderecha y de la ola reaccionaria en el resto del continente, siga manteniéndose un proyecto progresista. Es decir, es que no estamos jugando solamente las componentes aritméticas de mayor o menor fuerza en nuestro espacio político, es que estamos jugándonos el destino de nuestro país. Y nosotros, yo estoy en política para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es mi fin, mi desvelo. Y para eso trabajo, y mi organización es un instrumento para conseguir esos fines. Y nosotros vamos a trabajar por eso, y yo celebro, porque ahora hay que ser delicado, yo soy coordinador federal, aquí está Tony Valero, que hace un trabajo extraordinario. Yo celebro mucho el trabajo que se está haciendo en Andalucía, trabajo calmado, fuera de titular y de impulsiones y de convulsiones mediáticas, para recomponer, y sobre todo desde un ámbito de responsabilidad. Tony Valero, en la última reunión de la coordinadora andaluza, ha emplazado a las organizaciones a elaborar un programa para Andalucía, un programa político, un contrato social con la gente de izquierda de Andalucía, y por tanto estamos en las mejores condiciones para que eso que va a pasar en Andalucía se expanda por España. Y yo no he ocultado que hablo con todo el mundo, intento empatizar con sus posiciones y de manera discreta intentar conformar lo que es la única vía para mantener el gobierno progresista en España, que no es poco, ¿Y qué tal va cuando llega a Madrid con esta misma película, por llamarlo de alguna forma? ¿Cómo los espectadores que le dicen? Yo voy con la misma, o sea, con este mensaje es que lo he dicho en Madrid. Y lo he dicho, ¿qué me dicen los demás? Que nadie quiere ser parte de la no unidad. Nadie quiere ser parte de la no unidad. Otra cosa, las dificultades objetivas que hay. Pero nadie me ha dicho a mí nadie me ha dicho yo no quiero estar aquí. Ni en Podemos ni en Sumar. En ningún lado. Nadie ha dicho que no. Lo que pasa es que cada uno hay una exigencia y hay unas visiones que tendremos que digamos, ir enjaretando con pedagogía, con paciencia, pero con un objetivo de cierta sensatez. Usted imagínese el escenario de fragmentación. Por eso el reconocimiento de que quien va a gobernar en España es Vox y PP. Y esto hay que decirlo muy claro, para que la gente asuma la responsabilidad ante los... y a la gente se le diga que es mejor ir separado que juntos. A mí me sale aquí el ramalazo de la pasión por lo que pienso y por lo que siento. Puedo fracasar estrepitosamente en el intento, pero yo lo estoy intentando y, bueno, no estoy insatisfecho. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, lo he dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros.